Hola fanáticos de los libros, soy Benjamín y bienvenidos al maravilloso mundo de los libros. Hoy entraremos al mundo El mundo paralelo de los CEO, escrito por mi autor favorito, Roberto Fuentes, e ilustrado por Nati Chuleta. Le doy las gracias a Lo que leo de la editorial Santillana por enviarme este libro. Recuerden que al final del video diré los pasos para concursar en el sorteo del libro Bati Chino. Creo que sí, estás demente, pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. Alicia en el País de las Maravillas. En este libro nos hablan sobre una niña llamada Rocío, quien en esta historia, su historia, nos hablará de su vida diaria, pero desde su perspectiva, porque Rocío, tiene una forma diferente de ver el mundo. Primero, Rocío es muy distraída. Por ejemplo, un día en clase tenía que presentar una historia ya existente, pero contarla como ella quisiera. Y esta eligió La Caperucita Roja. Entonces, mientras narraba a la clase su historia, vio que en la ventana había un pajarito. Entonces se distrajo con este pajarito, como Rocío es muy distraída, se distrajo y mientras, por ejemplo, contaba lo que estaba haciendo la Caperucita Roja de su historia, decía lo que estaba haciendo el pajarito. Y ella se volvió a concentrar en la historia, pero de nuevo se volvió a distraer con el pajarito. Les leeré la primera parte del capítulo 2 para que vean un poco cómo es Rocío. Dice Sot. Por si acaso los capítulos, por ejemplo, cierto que a veces, en los libros, por lo general es 1, 2, 3, 4, 5, así se nombran los capítulos. Pero aquí es igual, pero está escrito al revés. Por ejemplo, Sot 2. Y por ejemplo, Cert es 3. Dice: Rocío pensó que cuando cumpliera 10 años todo sería distinto. Serás una niña grande, le decía papá, y las niñas grandes se concentran, le decía la mamá. Y ahí Rocío no entendía mucho, porque ella sí se concentraba en las cosas, en las que le importaban o le llamaban la atención. Se concentraba en un arco iris que se veía por la ventana de la sala de clases, por ejemplo, mientras hacía una prueba de lenguaje. Entonces contestaba la pregunta sobre la mitología mapuche, diciendo que alguna vez había visto una bandera mapuche y que tenía casi todos los colores del arco iris. Y agregaba que los arcoíris son bonitos y que su gama de colores era fascinante. Rocío quedaba feliz porque había usado las palabras gama y fascinante, y pensaba que con ello se merecía un 7, y luego apenas se sacaba un 4. Cuando cumplió 10 años, llegaron los tíos y los primos, y ningún compañero del colegio, pues ella no tenía amigos ahí. Los saludaba a todos y a veces alguna niña se quedaba conversando con ella, pero luego Rocío empezaba a pensar en cómo se dirían las cosas al revés, o en inventar una comida para elefantes que también sirviera para pájaros y ardillas, y así desde un avión tirar comida por todo el mundo para que todos los animales nunca sufrieran de hambre. Por eso no le invitaban a ningún cumpleaños, y ella no invitaba a nadie, porque no quería sentirse rechazada a pesar de que sí quería tener amigos, como todos. Cierto que Rocío dijo que no tenía amigos. Todo cambia cuando un día en su patio escucha hablar a su vecino, Pablo, que también es su compañero de curso, y el cual no habla mucho. Así que esa noche, Rocío se sube a su limonero y ve lo que estaba haciendo su vecino. Y este estaba jugando con su perro, y de repente Pablo llama a su perro, el cual es nombrado como Zombie. Al escuchar esto, Rocío se interesa mucho por saber por qué Pablo le había puesto a su perro Zombie. Rocío empieza a practicar cómo tener una conversación con Pablo para preguntarle por qué le había puesto así a su perro. Entonces en el colegio, Rocío apenas ver a Pablo le preguntó ¿por qué se llama así tu perro? O ¿por qué le pusiste así a tu perro? No me acuerdo cómo fue la pregunta, pero algo así fue. Entonces Pablo, algo incómodo, le dijo que era un secreto y se fue a clases.
Entonces Rocío optó por escribirle una carta. Y como Rocío es súper distraída, le escribió algunas cosas que no tenían nada que ver con lo que le quería preguntar, para al final por fin preguntarle lo que ella quería. Entonces Pablo leyó la carta y le dijo cómo había obtenido al perro, pero no le dijo por qué la había puesto así. Después de que Rocío le envió la carta a Pablo, estos se empezaron a juntar más y más hasta al final hacerse amigos y muy buenos. A medida de que Pablo y Rocío se van conociendo más, su amistad se vuelve más bonita y más sincera. Y es aquí cuando Pablo invita a Rocío a entrar a su mundo. Y es aquí cuando ellos tienen que resolver ciertas cosas. Pero no les diré qué son estas cosas porque el libro es muy corto y no les quiero hacer spoiler porque este libro no se lo merece. El libro me encantó desde el principio. Es rápido de leer por dos cosas. Primero, porque es muy divertido. Es el libro más divertido que he leído de Roberto Fuentes hasta el momento. Porque no hubo ningún capítulo en el que no me riese, porque la forma de que Rocío cuenta las cosas es muy divertida. Además que mi mami también lo leyó, nos hizo acordar a nosotros. A mi mami fue como un reencuentro con su infancia y le hice de algunas cosas de las que adulta todavía sigue, de que ya adultas todavía sigue haciendo. Y para mí fue como darme cuenta de las cosas que a veces hago o hacía, porque Rocío es como nosotras, así como mi mami y yo, y nos sentimos y nos leímos así como que si nos hubiesen espiado. Y para mí, como iba diciendo, fue como darme cuenta de algunos errores o cosas que a veces hago, pero no es mi intención hacerlo, sino que simplemente así como que se salen. Por ejemplo, a veces como que llego a ofender a las personas que quiero, pero no es como mi intención hacerlo, sino que simplemente se me sale, así como que lo digo sin pensarlo. Sí, es como que, ¿cómo explicarlo? Es como que quiero decir una cosa, pero se entiende otra cosa. A veces las preguntas que hago son como ofensivas, pero no es mi intención hacerlo. Me sentí que este libro era como que era para mí, así como que tenía que leerlo sí o sí. Les diré un ejemplo de algunas cosas que, por ejemplo, yo hago sentir mal a la gente, pero no es con mi intención. Cuando era pequeño, no sé, no me acuerdo más la edad, pero era pequeño. Era que mi yaya, por si acaso yaya es como yo siempre le dije a mi abuelita materna, yaya. O viendo la historia, mi yaya le estaba comentando a mi mami que se había comprado una crema que era súper buena para las arrugas. Entonces yo le digo a mi yaya que parece que la habían estafado porque no había funcionado. Entonces, porque la estaba mirando, entonces le dije, yaya, o algo así le había dicho, yaya, parece que te estafaron porque no funcionó la crema. Y ella se rió y me dijo, sí, pues si todavía no me la he echado. Ay, y yo le digo, pensé que te habían estafado. Entonces yo no lo hice con intención de hacerla, de hacerle daño, sino que era la intención. Como yo había visto que se había comprado la crema, estaba diciendo que era súper buena y todavía con arrugas. Mi intención no era hacerla sentir mal, sino mi intención era decirle lo que le habían hecho, o sea, lo que quería yo, que era una estafa. Entonces no fue, para explicarlo mejor, no fue mi intención hacerla sentir mal, sino a decirle lo que había pasado, o lo que por lo menos que yo creía que había pasado. Este libro nos enseña primero a que las verdaderas amistades son aquellas que te quieren tal y como tú eres, no como ellos quieren que tú seas. Y segundo, que hay que darse el tiempo de conocer a una persona como es
en realidad, porque te puedes llevar una gran sorpresa y pueden llegar a ser grandes amigos. Una vez más, Roberto Fuentes me sorprendió con sus libros, el más divertido que he leído hasta el momento. Y como consejo, si los papás si quieren que sus hijos comiencen a leer, El mundo paralelo de los CEOs es el mejor libro para empezar. Por eso el libro le doy 5 de 5 estrellas. Ahora, para participar en el concurso de Batichino, primero tienen que ir a mi página de Facebook y ahí les dejaré el link con los pasos para participar. O sea, siguen los pasos y ya están participando. Si te gustó la reseña, dale me gusta, suscríbete a mi canal, me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Pero también se los dejaré aquí abajo en la cajita mágica. Nos vemos en mi próximo video. Y para despedirme, no me despediré como siempre, sino que me despediré en honor al gran Stan. Excelsior.